Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas. Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Jesús está dando instrucciones a los 12 que ahora de ser discípulos los convierte en apóstoles, porque los está enviando. Apóstol significa enviado. Después de haberlo acompañado durante una larga temporada, escuchándolo, viendo cuánto él hace, curaciones, liberaciones, resurrecciones, los discípulos no le han pedido a Jesús que él les conceda ese poder que él tiene. Es Jesús quien habla a los discípulos, viendo una muchedumbre muy numerosa, les dice que esa muchedumbre son una mies madura, un trigal en sazón para ser cosechado, y que se requieren muchos braceros que vengan a recoger el grano maduro. Pero los va a desbordar el trabajo y por eso les dice que deben suplicar al dueño de la mies que mande a sus campos quien trabaje cosechando. Y antes de que ellos hagan oración, él comienza por llamarlos y darles autoridad, según lo que dice el texto, para curar a los enfermos de todo tipo y expulsar demonios. Enseguida les dice quiénes son los destinatarios de esta misión y quiénes no son. Les dice también que ellos deben portar la paz, que deben llegar a una casa honorable, que ellos no pueden llevar ninguna garantía, ninguna seguridad para lo que van a hacer. Dinero no, bastón no, sandalias no, morral tampoco. Y lo que van a dar será gratuito. Entonces deben confiar en la providencia de Dios. Y si en una casa lo rechazan, ellos deben salir y sacudirse el polvo de la túnica. Pero en donde ellos sean bienvenidos, llevan la paz, una paz que tiene eficacia. Donde entren y la gente ame la paz, su deseo de paz se cumplirá, de lo contrario, retornará a ellos. Ahora, además de haberles dicho que el trabajo es excesivo, les dice que van indefensos en medio de peligros mortales, como sucede con las ovejas cuando se encuentran entre los lobos. Por ello, deben tener un comportamiento de acuerdo a lo que ellos en su vida y en el campo han observado. Las serpientes son prudentes, precavidas, no se mueven en falso, y como las palomas deben comportarse sin malicia, sin doblez ante estas situaciones. Pero deben estar alerta porque la gente
los va a conducir a los tribunales para ser juzgados. Y luego, en algunos lugares, los van a juzgar también en las sinagogas y van a ser castigados con azotes por anunciar en el reino de los cielos el mismo mensaje que Jesús lleva. Pero eso no es todo. También los van a llevar y comparecerán ante gobernadores y reyes por causa de Jesús. Significa por creer en Jesús, por llevar el mensaje de Jesús, por hacer la misma misión que Jesús hace. Pero ellos, en esos lugares, van a dar testimonio no solo a los judíos, también a los que no son judíos. Los paganos, los que no creen en el Dios de Israel, serán los que escuchen el testimonio de estos discípulos de Jesús. Ellos deben confiar en el proyecto divino. Cuando sean traicionados o entregados, ellos no tienen que preparar ningún discurso, no tienen que buscar palabras adecuadas para defenderse, para exponer de alguna manera su inocencia y demostrar que no son culpables de nada. No deben estar ni siquiera ideando de qué manera van a responder, cómo lo van a decir, qué van a decir. No. Ellos deben confiar que en el momento de hablar, sus palabras no serán las que deben pronunciarse. Será la inspiración divina, el Espíritu Santo, que los hará hablar. Es el Espíritu del Padre quien hará que presenten su discurso con aquello que Dios quiere. Ellos deben tener muy claro que les va a suceder como a Jesús. Así como hicieron con Jesús, en el futuro, en este momento Él está con ellos, les va a suceder a ellos. Los van a juzgar los judíos, los van a juzgar los paganos, los van a maltratar, pero ellos deben comportarse como discípulos de Jesús. Las palabras que tendrán que pronunciar serán inspiradas por el Espíritu del Padre, que es el verdadero abogado, el verdadero intercesor, el Paráclito. Él, ante las acusaciones que les presenten, no deben tener miedo, deben tener confianza porque el Espíritu va a hablar por ellos. Así lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, como a Esteban no son capaces ninguno de los expertos judíos de hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con que él se expresaba. La dificultad terrible con la que se van a enfrentar, la más dolorosa y triste, es que sus propias familias les van a volver a ellos la espalda, pero de una manera trágica, porque sus propios hermanos los entregarán para que sean ejecutados, para que sean víctimas de la pena capital. El padre mismo va a entregar a su propio hijo y los hijos van a entregar a su padre si creen en Jesús. Y esto es una verdadera tragedia, pero tiene una razón. Porque creen en Jesús, por causa de Jesús, todo esto tendrán que padecer. Lo mismo que Jesús vivió. Lo rechazaron sus paisanos en Nazaret, lo rechazó el pueblo para el que él venía, y esto, dice Jesús, lo van a vivir ellos mismos. Van a ser causa de odio, como se odió a Jesús. Pero ellos deben mantenerse firmes, porque aquel que se mantenga firme hasta el final obtendrá la salvación. Y por eso deben mantenerse con la firmeza de un héroe valiente, sin temor, confiando en Jesús. Y dice Jesús otra enseñanza. Cuando los persigan en una ciudad, váyanse a otra. Les aseguro que no acaban de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Jesús mismo les demostró a los discípulos que cuando no los querían recibir, los samaritanos se fueron a otro lugar. Y así los discípulos vivirán también,
que no tienen ni siquiera donde reclinar la cabeza. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.